Buenas tardes, habla Russell Turner. Soy estudiante de la Palabra de Dios. Estamos compartiendo una serie de estudios en el libro de Hebreos, el libro de cosas mejores. Hoy estamos en el capítulo 4 de Hebreos y se titula el estudio Un reposo mejor o un descanso mejor. Voy a leer en capítulo 4, versículo 1. Por eso, temamos a Dios mientras tengamos todavía la promesa de entrar en su reposo. No sea que alguno de ustedes parezca haberse quedado atrás. Porque la buena nueva se nos ha anunciado a nosotros lo mismo que a ellos. Pero de nada les sirvió a ellos, refiriendo a los incrédulos en el Antiguo Testamento, no les sirvió de nada a ellos el oír esta palabra porque cuando la oyeron no la acompañaron con fe. Pero los que creímos hemos entrado en el reposo. Los que hemos creído hemos entrado en el reposo. Entonces Dios dijo de aquellos, no entrarán en mi reposo. Versículo 5, y una vez más Dios dijo, no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, y puesto que aún falta que algunos entren en el reposo, y como aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de su desobediencia. Entonces dice versículo 9, de modo que aún queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que entra en su reposo, reposa también de sus obras, como Dios reposó de sus obras cuando hizo la creación. Procuremos, pues, entrar en ese reposo para que nadie siga el ejemplo de los que desobedecieron. Ahora, he leído porciones seleccionadas que hablan del reposo que Dios nos ofrece y vamos a explicar qué es este reposo. La clave para entrar al reposo que Dios nos ofrece es creer. Esta es la clave, creer. O sea, tener fe en la promesa de Dios. El impedimento que no le permita entrar en el reposo es la incredulidad, o sea, el no creer a Dios. Dice versículo 3, pero los que creímos hemos entrado en el reposo. Si usted ha creído en Jesucristo como su Salvador, ha entrado en el reposo que Dios nos ofrece. Versículo 2 dice, pero de nada les sirvió a ellos el oír esta palabra, porque cuando la oyeron, no la acompañaron con fe. No pusieron su fe en la palabra de Dios. Y versículo 5 dice, y una vez más dice, no entrarán en mi reposo. Hebreos 11:6 dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Romanos 1:17, el justo vivirá por la fe. Dios había sacado al pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto, donde habían trabajado forzadamente para los egipcios. Y también Dios les dio promesa que les daría una tierra rica y bendecida, la tierra prometida. Pero el pueblo de Israel no aceptó la promesa de Dios, más bien rechazó el plan y propósito de Dios. Por lo tanto, Dios en su enojo dijo, entonces ustedes no entrarán a la tierra prometida, a mi reposo, a su reposo. Más bien, ustedes morirán en este desierto. No entraron a la tierra prometida. Esta es una gran lección para nosotros de hoy. Cuando Dios dice algo, cuando Dios promete algo, debemos creerlo. No debemos dudar la promesa de Dios. Cuando Dios dice que el inconverso va a ir al infierno, debemos creerlo. Cuando Dios dice que el que se arrepiente de su pecado y recibe a Jesucristo como Salvador irá al cielo, debemos creerlo. Hay dos partes en este reposo. Un reposo presente y un reposo futuro. Leamos de nuevo versículo 3. Pero los que hemos creído hemos entrado en el reposo. O sea, este es el reposo presente, ya lo hemos obtenido. Pero versículo 9 dice, de modo que aún queda un reposo para el pueblo de Dios, un reposo futuro. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, el creyente en Jesucristo ya tiene
reposo presente. Es reposo espiritual. Sus pecados son perdonados. Ya es libre de la condenación del pecado. Ahora mismo, usted y yo tenemos salvación y vida eterna si hemos creído en Jesucristo como Salvador. Pero también habrá un reposo futuro para nosotros, para los creyentes, cuando Jesús viene y nos lleva al cielo. Descansaremos de todas nuestras labores. Estaremos con Cristo para siempre. Hay un reposo futuro. En Apocalipsis 14:12 habla de este reposo. Aquí se verá la paciencia de los santos, o sea, los creyentes, de los que obedecen los mandamientos de Dios y mantienen la fe en Jesucristo. Entonces oí una voz que venía del cielo, la cual me decía, escribe, de aquí en adelante, bienaventurados sean los que mueren en el Señor. Y el Espíritu dice, sí, porque así descansarán de sus trabajos, pues sus obras los acompañan. Descansarán, reposarán de sus trabajos. Pero volviendo aquí a Hebreos capítulo 4, dice versículo 6, que aún falta que algunos entren en el reposo. Todavía hay personas que no han entrado en el reposo, que necesitan entrar. O sea, son personas inconversas todavía, que no han escuchado el mensaje de la salvación. Estas personas todavía no conocen a Jesucristo como su Salvador. No han entrado en el reposo espiritual. Ellos necesitan escuchar las buenas nuevas. Ellos deben poner su fe en la promesa de Dios. Ellos deben creer y no rechazar la oferta que Dios nos hace. Por esta razón, usted y yo, que hemos creído, debemos llevarles el mensaje de salvación, el mensaje que dice que Jesús murió por sus pecados y les perdonará si ellos creerán en Él y recibirán a Jesús como Salvador. Dice Romanos 10:13, porque toda persona que invocare el nombre del Señor será salva. Toda persona que invoque el nombre del Señor, vaya al Señor en oración, recíbalo por fe y será salvo. Hechos 16:31 dice, cree en el Señor Jesucristo y será salvo. Luego, volviendo a Hebreos capítulo 4, versículo 11, dice así, escuchemos este desafío. Procuremos pues entrar en ese reposo para que nadie siga el ejemplo de los que desobedecieron. No sea como aquellos que no creyeron y no entraron a la tierra prometida, sino que murieron en el desierto. Más bien, ponga su fe en la promesa de Dios. La palabra de Dios es viva y poderosa, es efectiva, penetra en el corazón del hombre. Podemos confiar en la palabra de Dios. Gracias a Dios por el reposo que Él nos da. No tengo que temer la muerte porque tengo vida eterna. No tengo que temer la condenación en el infierno porque soy salvo de mis pecados por la gracia de Dios. No tengo que inquietarme por las circunstancias de la vida porque estoy seguro en las manos de Dios. Este es el reposo que podemos disfrutar hoy mismo por medio de la fe en Dios. Recordemos lo que dice versículo 1. Por tanto, cuidémonos. No sea que, aunque la promesa de entrar en su reposo sigue vigente, alguno de ustedes parezca quedarse atrás. Tal vez usted está escuchando el mensaje, pero no ha entrado a aquel reposo que Dios le está ofreciendo. La promesa de reposo sigue vigente, pero solo la puede recibir por medio de la fe en Jesucristo. Si usted todavía no ha recibido a Jesucristo como su Salvador, por favor, hágalo hoy. Reciba a Jesucristo hoy. Hoy es el día de su salvación. Los israelitas, como ya hemos visto, no entraron al reposo en la tierra prometida porque tuvieron miedo de los gigantes y de las ciudades fortificadas. Dios les había prometido que Él estaría con ellos y les daría la victoria, pero ellos no le creyeron. Usted y yo vamos a enfrentar gigantes
y obstáculos y problemas y tentaciones en nuestras vidas. Pero Dios nos da la promesa que Él estará con nosotros y nos dará la victoria por medio de la fe en su Hijo Jesucristo. Por favor, no sea incrédulo. Ponga su fe en Dios. Con Dios nada es imposible. Todo es posible para aquel que cree. Lea la palabra de Dios cada día. Tome un momento para leer una porción de la palabra. Medite en ella. Reclame las promesas que Dios le da de su palabra. Ore al Señor cada día. Pida la ayuda de Él y la dirección del Espíritu Santo para guiar sus pasos en cada día. Aprovechemos el gran reposo que Dios nos ofrece. Que Dios le bendiga y le dé victoria en su vida cristiana. Lleguemos a disfrutar este gran reposo. Padre, te doy gracias que tenemos un mejor reposo en ti. Gracias por habernos salvado, que no rechazamos la palabra tuya, que hemos creído y ahora estamos en el reposo por medio de la fe en Jesucristo. Tenemos reposo espiritual, pecados perdonados, salvación eterna, vida eterna. Somos libres de la condenación en el infierno. Tenemos hogar en el cielo. Gracias, Señor, que ya tenemos reposo espiritual. Y también te damos gracias que nos espera reposo futuro cuando estaremos contigo en el cielo. Pido por aquella persona que me escucha que todavía no te conoce, que no tiene este reposo, que ahora mismo esta persona pueda abrir su corazón y recibir a Cristo como Salvador. Que esta persona pueda pedir perdón de sus pecados a Dios y luego recibir a Cristo por fe en su vida. Y luego, en ese momento, esa persona recibirá salvación, vida eterna, la paz de Dios y aquel gran reposo. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por compartir este tiempo conmigo. Sigamos estudiando en esta serie de Hebreos el libro de cosas mejores.